Bien, entonces, cuando hay bajos niveles de glucosa en sangre incorporados por la dieta, es necesario remover reservas de esta glucosa que en primera instancia están almacenadas en forma de glucógeno, y hay órganos o tejidos que son más sensibles a la falta de este azúcar elemental como fuente de carbono y energía. El cerebro es uno de los más afectados, ¿sí? Cuando no hay suficiente glucosa puede afectar la capacidad de concentración o sentir sensación de cansancio, y hasta pueden producir desmayos, ¿sí? Pero hay otros tejidos que también son afectados por esta baja de glucosa. Pueden llegar a ser la corteza suprarrenal, por ejemplo, los riñones, la córnea en los ojos. Entonces, mantener estos niveles de glucosa en sangre estables es una regulación del organismo que no va a depender únicamente de este proceso. Ya vamos a ver más adelante que es una integración del metabolismo. Pero por ahora podemos decir que si no se incorpora en la dieta, esa glucosa se puede retomar del glucógeno que existe como reserva. Entonces, es muy importante esto. Bueno, vamos a ver acá. Para que la célula tenga reservas de glucógeno, necesitamos construirlo, necesitamos la formación de esta biomolécula. Entonces, ahora vamos a ver a continuación cómo se forma. Ahora vimos cómo se degrada, pero ahora vamos a ver cómo lo obtiene la célula. ¿Está? Fíjense, estos son los libros que siempre tenemos de consulta, que es el Blanco o el Strayer, que muchos de ustedes ya tienen. Y este enlace, que es el mismo que figuraba anteriormente, como les decía, es un buen resumen, pero no único material de estudio de este tema. Les va a servir para responder esas preguntas que figuraban en las filminas anteriores. Eso va a quedar seguramente como tarea. Bueno, ahora vamos a ver si podemos, como cierre, hacer esta actividad. Ahora, lo que dice acá es que hay que construir una oración correcta a partir de esto que dice acá. Tendríamos que tachar algunas palabras para ver si esto queda coherente, ¿sí? A ver, dice que la vía por la cual se sintetiza o se degrada glucógeno, hay que ver cuál es la correcta, para la obtención de glucosa libre durante periodos de hipoglucemia o hiperglucemia, ¿sí? Entonces, ¿qué es la glucogenólisis? Es una vía por la cual que se degrada glucógeno para la obtención de glucosa libre durante periodos de... La glucemia es nivel de glucosa, hipo es bajo, hiper es alto. Cuando hay hipoglucemia, muy bien, exactamente. Entonces, en esta situación se produce la degradación del glucógeno. ¿Está? Dice, el proceso está regulado por la enzima glucógeno fosforilasa o la alfa-1 glucosidasa. La fosforilasa. Esta enzima aparece en otro lugar que no lo vimos, pero es esta la enzima que regula la reacción, pero que dependía de una activación de una cascada de regulaciones y de fosforilación, que es lo que vimos del AMP cíclico. Y ahora tenemos que ver si esta vía es catabólica o anabólica, que se lleva a cabo principalmente en el hígado o en el corazón. ¿Cómo queda?
Es una vía catabólica que se lleva a cabo principalmente en el hígado. Perfecto. Bueno, son conceptos muy simples, pero es para ver si por lo menos algo incorporaron. Bueno, muy bien, muy bien. Ahora tenemos que ver si el proceso de glucogenólisis, hay que marcar las afirmaciones correctas, si es que hay una o más de ellas. Tenemos que decir sí, no produce ATP. ¿Es correcto decir que la glucogenólisis no produce ATP? Correcta. ¿Produce 30 ATP? ¿Es correcto? ¿Hay algún otro proceso metabólico que produzca 30 ATP? El otro, el que vimos antes. El ciclo de respiración. Muy bien, la respiración aeróbica, muy bien, todos ahí, perfecto. ¿Está bien decir que produce poder reductor en forma de NAD reducido y de FAD reducido, este proceso? Incorrecto. ¿Y está bien decir que no produce poder reductor en estas formas? Bien, perfecto. O sea, la glucogenólisis no tiene la finalidad en sí de otorgar energía a la célula como proceso. La glucogenólisis tiene únicamente la función es de liberar las glucosas que luego van a ser metabolizadas para la obtención de energía. Es simplemente eso, ¿sí? Dejar libre esta glucosa y mantener niveles estables para que funcione el organismo en forma correcta. Muy bien. Bueno, ahora sí vamos a empezar con ver cómo es que se forma este glucógeno. A través de este proceso anabólico que se llama glucogenogénesis o que lo van a encontrar en algunos libros como glucogénesis. Entonces, tenemos que tener en cuenta que acá va a ocurrir este proceso cuando los niveles de glucosa en el organismo, en sangre, sean elevados. ¿Y de dónde van a provenir estos niveles de glucosa elevados? Normalmente de la dieta. De cuando se incorporan alimentos en forma inmediata, es decir, cuando se produce la ingesta de alimentos con alta cantidad de carbohidratos, en los momentos próximos, inmediatamente, después de la ingesta, va a haber una gran cantidad de glucosa. Parte de la glucosa va a ir a ser metabolizada por la respiración aeróbica, o si justo después de la ingesta hicimos una actividad física muy excesiva, se va a producir un proceso de fermentación, que ya lo vamos a ver bien, que ya lo mencionamos. Pero si sigue sobrando glucosa y no se está gastando, se va a ir a acumular en forma de glucógeno, y más allá vamos a ver que también en forma de grasa. Pero por ahora nos quedamos con el glucógeno. Glucosa que sobra a sintetizar el glucógeno, ¿sí? Así como se reserva, por supuesto, en el hígado, es el principal órgano en donde se lleva a cabo esta biosíntesis, lógicamente, por lo que dijimos recién, y no lo confundamos, vuelvo a repetir, con la obtención de la síntesis de glucosa que se llama así, gluconeogénesis. Esto no, esto es otra cosa. ¿Estamos? Bien, vamos a ver acá, de nuevo, para repasar y recordar. Tenemos el glucógeno, pero esto es lo que nosotros tenemos que lograr sintetizar a partir de glucosa. Supongamos que o queda muy poquito de glucógeno y las glucosas excesivas van a ir a sumarse para su síntesis, o puede pasar que no haya nada de glucógeno, nada, y también se va a necesitar sintetizar, es decir, formar esta molécula, y ya vamos a ver cuáles son las diferencias en un caso o en el otro.
O sea, sería la síntesis del glucógeno cuando hay glucógeno preexistente o cuando no lo hay. Bien, fíjense, el primer paso, evidentemente, de la biosíntesis del glucógeno es la fosforilación de la glucosa para formar glucosa 6-fosfato. ¿Sí? Acá figura la gluconasa, en realidad es la exoquinasa, es la misma enzima que participa en la glucólisis. ¿Sí? Y acá tenemos glucosa 6-fosfato. Esa glucosa 6-fosfato, como tal, como les decía, puede ir a la glucólisis o lo que sobra puede ir a la formación de glucógeno. Pero ¿qué le pasa a esa glucosa 6-fosfato? Se va a transformar en glucosa 1-fosfato. ¿Sí? Acá va a haber un reacomodamiento de la molécula del grupo fosfato que va a pasar del carbono 6 al carbono 1. Hasta acá tenemos pasos muy similares a los que ya vimos. Pero a partir de este paso empiezan a radicar las diferencias. Fíjense, acá aparece un nucleótido de alta energía diferente al ATP, pero que dijimos que que existen en la célula cuando la base que lo forma es diferente. Acá tenemos un UTP, un uridín trifosfato, a diferencia del ATP que era adenosina trifosfato. Pero equivale igual a un ATP, si hablamos de energía. Esa glucosa 1-fosfato que se formó en esta etapa va a reaccionar con esa molécula de UTP con gasto de energía, ya vamos a ver bien por qué, catalizado por esta enzima que es la UDP glucosa pirofosforilasa para obtener UDP glucosa. Y fíjense la diferencia acá. Nosotros vimos en estos pasos anteriores fosforilación de la molécula. ¿Qué quiere decir? Que el ATP se dio un grupo fosfato y ese grupo fosfato es el que se pegó a la molécula. Y lo que queda libre acá es el ADP. Pero en este paso ocurre algo diferente. Del UTP se libera el grupo fosfato y lo que se une a la molécula es el restante del UDP, el uridín difosfato. ¿Ven la diferencia en uno y el otro? Acá no hay una fosforilación, acá hay una activación, ¿sí? Este paso se llama paso de activación de la molécula de glucosa para permitir que esta enzima subsiguiente, que es la glucógeno sintasa, pueda incorporar esta molécula a un glucógeno preexistente. Podemos decir entonces que una vez fosforilada la glucosa que entra en la dieta, se activa por la incorporación de la UDP para formar UDP glucosa. Una vez que tenemos esa UDP glucosa, que equivale a una glucosa activada, va a actuar esta otra enzima que se llama glucógeno sintasa, y atención con ese nombre, que lo que va a hacer es añadir la molécula de glucosa activada al extremo de la molécula de glucógeno, a uno de los extremos. ¿A qué extremo? Va a catalizar la reacción de unidades alfa 1,4 del carbono 1 con el carbono 4 de la glucosa que se incorpora.
está. Sí. ¿Alguna pregunta? No, nada. Ok. Bueno, ahí no los escucho. Se escucha como adentro de, no sé, de una lata. Retumba todo. Pero bueno, si no tienen preguntas, yo sigo. Levanten la mano o se acercan y me dicen. Sí, fuerte. Otra vez, esa partecita. Ahí repito. Decimos entonces, primeros pasos de fosforilación. Fosforilación de la glucosa y un reacomodamiento molecular. Ahí. Este paso que se da acá es el paso de activación, en donde una molécula de UDP se incorpora a la glucosa, quedando el ion fosfato, el pirofosfato libre. Entonces acá no estamos hablando de una fosforilación, porque lo que se une a la molécula no es un grupo fosfato, sino la otra parte del nucleótido de alta energía. Esto acá que se produce acá, no podría ser, no podría participar el ATP, la adenosina trifosfato. La adenosina trifosfato normalmente otorga grupo fosfato, pero el UTP, sí tiene la capacidad de unirse a la molécula de glucosa. Por eso la diferencia de el nucleótido que interviene. Y ahí, una vez activada la glucosa, permite que esta enzima, que es la glucógeno-sintasa, reconozca a la glucosa activada y la incorpore a una molécula de glucógeno preexistente en el enlace alfa-1,4. Es decir, que va a catalizar la ramificación, la síntesis del glucógeno, pero de la cadena lineal. La glucógeno sintasa incorpora glucosas en forma lineal. Y dijimos que esa biosíntesis de glucosas en forma lineal se producía aproximadamente entre 12 y 18 residuos de glucosa. Pero una vez que tenemos esta cantidad de glucosa, necesitamos que se produzca una ramificación. Esta enzima, la glucógeno sintasa, no cataliza, no puede incorporar enlaces alfa-1,6 para la ramificación. Necesita que actúe otra enzima, que es la enzima ramificante. ¿Sí? Bueno, vamos a repasar estos conceptos. ¿Sí? Esa glucógeno sintasa, que se llama sintasa, y había otras que se llamaban sintetasas, ¿se acuerdan? ¿Está bien que esta se llame así, glucógeno sintasa, por la reacción que cataliza? Y volvemos a esto. Acá está. La glucógeno sintasa toma la glucosa esta, deja libre el UDP, por supuesto, y lo incorpora a un glucógeno para obtener un glucógeno con una molécula más de glucosa, que se sumó. Está bien que se llame glucógeno sintasa y no sintetasa. ¿Qué les parece? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque no va a producir un gasto de energía. Perfecto. Ahí no fue necesario que participe un nucleótido de alta energía para que se produzca esta reacción. Sí se gasta energía en este proceso en los pasos anteriores. Ya vamos a ver bien eso. Pero acá está bien que se llame glucógeno sintasa porque no gasta energía. Esto es así
solamente sintetiza o cataliza la formación de esos enlaces lineales correspondientes a los alfa 1,4 y, para recordar, es el punto de regulación de la vía. Esta enzima, la glucógenosintasa, regula la vía y recuerden, y fíjense lo que dice ahí, que dice que su forma fosforilada corresponde a su estado inactivo, distinto a las moléculas, a las enzimas, perdón, que catalizaban el proceso inverso, la glucogenólisis. Entonces, las mismas proteínas quinasas que fosforilan, ¿sí?, a una u otra molécula, mientras fosforilan a las de la glucogenólisis, las activan, y mientras fosforilan a las de la glucogenogénesis, la inactivan. Esto es muy importante, porque esas cascadas de fosforilaciones producen activaciones e inhibiciones en la misma acción de fosforilar. Esto es muy importante, ¿sí? No sé si se entiende bien o quieren preguntar algo. Y decimos entonces que, como esta glucogenosintasa solamente puede catalizar los enlaces alfa 1,4 glucosídicos, es necesario que otra enzima catalice los enlaces alfa 1,6. Y esa es la enzima ramificante. ¿Está? La ramificación se da cuando, decíamos, hay entre 12 y 18 unidades de glucosa. Y lo que ocurre concretamente es que esas ramificaciones, una vez que se produjo el enlace alfa 1,4, lo saca, esa enzima ramificante, e incorpora ahí, en ese último residuo de glucosa, un enlace alfa 1,6. ¿Sí? Entonces, actúa como ruptura del enlace del último preexistente para que a esa glucosa la saca y la pone en este otro punto. ¿Sí? Entonces, este paso no depende de la UDP glucosa, sino de una glucosa ya sobre la molécula de glucógeno. No sé si entienden la diferencia. ¿Se entiende la diferencia? Ahí me escuchan. No sé si el internet se fue. Ahora sí. Bueno, lo que quiero remarcar en este punto es esto, que mientras que la glucogenosintasa toma la glucosa del UDP glucosa para ir adicionándola, la enzima ramificante no toma esas UDP glucosa, sino que una glucosa que ya estaba sobre el glucógeno, la saca y la vuelve a insertar, pero sobre el enlace 1,6. Eso es la diferencia entre el paso anterior. Entonces, cuando vimos nosotros la desramificación de esa enzima que necesitaba sacar ese enlace 1,6, en este caso, esta enzima cataliza la reacción inversa, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa cuando no tenemos glucógeno preexistente? ¿Qué quiere decir esto? Sobra glucosa que viene de la dieta, pero hasta ahora vimos que esta enzima glucogenosintasa adiciona glucosas sobre un glucógeno preexistente. Por más chiquito que sea, va pegando glucosas ahí. Pero si se da concretamente en el organismo, que se gastó todo el glucógeno, ¿cómo se va a empezar a sintetizar si no hay un glucógeno preexistente sobre el cual pegar la primera glucosa que va a formar el próximo glucógeno? ¿Está?
Para que ocurra esto, hay un iniciador o cebador, para compararlo con la función de la ADN polimerasa, que puede captar la primera glucosa. Y esa es una proteína que se llama glucogenina. Ahí está. Al no haber glucógeno preexistente, la glucógeno sintasa, fíjense acá, hay un error, eso está mal. Por eso hay que tener cuidado por ahí cuando vemos cosas en internet, porque eso es un error. La glucógeno sintasa lo que hace es pegar la primera glucosa, es decir, catalizar un enlace entre la glucogenina, concretamente sobre un aminoácido particular de esta proteína, que es una tirosina. ¿Sí? Entonces, la glucogenina tiene un aminoácido terminal ahí, que se llama tirosina, sobre el cual se va a condensar la primera glucosa que va a formar parte del nuevo glucógeno. La glucosa que se va a condensar lo hace a partir del carbono 1 y deja libre el carbono 4, que va a ser el que va a recibir a la próxima glucosa, que se va a pegar acá a partir del carbono 1, la próxima, dejando libre ella, la nueva glucosa, su carbono 4. Y así sucesivamente se van a ir adicionando moléculas de glucosa hasta formar una cadena lineal de unos 8 residuos de glucosa. Ya en ese momento se puede liberar esta glucogenina porque esa cadena lineal de glucosa ya es capaz de seguir recibiendo moléculas de glucosa por sí sola, no le hace. ¿Corto, chicos? Quedé hablando solo. Bueno, ¿me escuchan? Bueno, no sé qué pasó que me quedo hablando sola, así que seguramente se cortó internet. A ver. Ahí ven. ¿Se ve? Ok. Bueno. Sigo grabando. Bien. Pensé que se había detenido la grabación. Entonces, lo que llegamos hasta que la glucogenina es el soporte de las glucosas que se van adicionando hasta 8 residuos de glucosa. Hasta ahí me habían escuchado, ¿no? Una vez entonces que se forman esta cadena de por lo menos 8 glucosas, la glucogenina, que es el soporte que recibe las glucosas cuando no hay glucógeno preexistente, se puede liberar. Y desde ahí sigue la síntesis del glucógeno. De la misma manera que explicamos recién, hasta 12 residuos en forma lineal y a partir de ahí comenzamos con las ramificaciones. Bueno, entonces, si dijimos que el proceso de glucogenolisis, que es la liberación de glucógeno en sí, sin tener en cuenta las activaciones de las moléculas, es un proceso que no gasta energía, que no produce ni gasta energía, no podemos decir lo mismo de la formación de glucógeno. Si bien dijimos que actúa la glucógeno sintasa en ese punto clave en donde se van uniendo las glucosas, en ese momento no hay gasto de ATP, pero sí hay gasto de ATP inicialmente, cuando se fosforila la glucosa para formar glucosa 6-fosfato,
ahí tenemos el gasto de un ATP. Y en el paso de la activación de la glucosa, se gasta un UTP. Cuando este UTP se transforma en UDP, también se rompe un grupo fosfato de alta energía que equivale a lo que se rompe el fosfato de alta energía a partir del ATP. Por lo tanto, decimos que ahí se gasta un segundo ATP. ¿Sí? Esto es en forma indirecta. Imagínense, cuando... ¿Me escuchan? Porque tengo mal internet, me parece. Ustedes díganme si no me escuchan, ¿eh? Se escucha, profe. Bien. Ok. ¿Se acuerdan cuando decíamos que el UTP liberaba un grupo fosfato, pero era el UDP el que se pegaba a la glucosa, la activa? Pero cuando esa glucosa ahora se incorpora al glucógeno, habíamos visto que el UDP queda nuevamente libre. Ese UDP, para volver a formar UTP, gasta un ATP. Por eso es que el que se gaste un UTP equivale a un ATP, porque es este el que va a fosforilarlo nuevamente. Esa es la razón por la cual decimos que este nucleótido de alta energía equivale a un ATP. ¿Bien? Entonces, para la unión de una molécula de glucosa o de cada molécula de glucosa a un glucógeno, se va a gastar un ATP, 2 ATP, perdón, ¿sí? En su fosforilación inicial y en su activación. Para que la célula guarde glucógeno en forma de reserva, tiene un costo para la célula. Pero nada se compara con lo que va a rendir en energía después esa glucosa cuando es metabolizada. Entonces, a la célula siempre le va a convenir guardarla a la glucosa para tenerla disponible cuando la dieta sea insuficiente. Bueno, acá en este grafiquito que ven ustedes, en donde se compara los dos procesos, ya sea la glucógenogénesis acá y la glucogenolisis por acá, les muestra cuáles son los puntos comunes o los pasos reversibles, ¿sí? Acá hay una fosforilación y una interconversión del grupo fosfato, ¿sí? Fíjense que acá, si bien se figura que hay una reacción reversible, tenemos la glucoquinasa y la glucosa 6-fosfatasa. En realidad hay una diferencia enzimática. Pero a partir de la glucosa 1-fosfato, en realidad lo que ocurre es, en un caso, la activación para obtener UDP glucosa y glucógeno, con la participación de estas enzimas que ya vimos. Y cuando ya tenemos glucógeno, con la participación de estas otras enzimas, tenemos la liberación nuevamente de la glucosa 1-fosfato. Esto es muy importante porque este compuesto es el que se comparte, compuesto en común, con las dos vías. Es el punto de partida y el punto de llegada del glucógeno. Y después la obtención de la glucosa libre.
Ahí está bien comparado y figuran bien las enzimas involucradas en cada paso de los dos procesos. Lo que sí no figura acá son las regulaciones. Bueno, de nuevo, acá tenemos material de consulta, como les decía recién, ese link que ya lo vamos a ver. Y estas preguntas van a tener que sí o sí leer, porque ahí aparece la proteína fosforilasa, cómo se regulan la glucogenólisis y la gluconeogénesis, perdón. Entonces va a haber que tener una lectura de ustedes para poder resolver acá este cuestionario. Yo tengo unos videitos para mostrarles. A ver. Tengo mano. Bueno, más o menos entendieron. ¿Quedó el concepto? Si bien les presenté el metabolismo anabólico y catabólico del glucógeno, lo vemos en comparación porque tienen regulaciones en común. Lo mismo va a pasar cuando veamos la gluconeogénesis o la glucólisis. Son dos procesos que, al igual que estos, en particular tienen regulaciones recíprocas y participan casi los mismos componentes. Entonces, está bueno verlos en su conjunto. Igual, todas las partes o los temas de regulación los vamos a retomar en el capítulo justamente, con la unidad que dice integración metabólica. Así que no se preocupen porque a esto lo vamos a volver a repasar. Bien. Vamos a ver primero, si les parece, la glucogenólisis. A ver si les puedo compartir. A ver ahí. El glucógeno es una molécula compuesta por cadenas cortas ¿Escuchan? y ramificadas de Ahí. glucógeno. ¿Ahí mejor? ¿Nada? ¿Será el volumen de ahí de la compuesta o...? A ver, este es el máximo volumen. Sirve como reserva de energía para los organismos y en animales se encuentra presente. Nada, nada. Escucha, pero muy bajo. Fíjense si pueden ustedes aumentarle el volumen ahí en la computadora del colegio. ¿Y los chicos que están en casa sí lo escuchan? Se escucha bien, profe. Bueno, lo paso, si pueden, aumenten el volumen de la computadora ahí, que a lo mejor es eso. Para subir con esto, con esta ahí. Salvando. A ver ahí. Probamos. Igualmente, los músculos y el Espero. Sí, profe, que lo pongo de la compu, a ver. Ok. ¿Para qué miro allá? Ahí está. Para que esta cosa está más sencilla. Salvando. Bueno, profe, no sé, no... Es lo mismo. Intento desde acá, otra vez. El glucógeno es una molécula compuesta por cadenas cortas y ramificadas de glucógeno. Sirve como reserva de energía para los organismos y en animales se encuentra principalmente en los músculos y el hígado.
ausencia de nutrientes, el organismo sintetiza glucógeno, pero en ausencia de glucosa, este debe ser degradado para poder utilizar las moléculas de glucosa que lo forman. Para remover moléculas de glucosa del glucógeno, es necesaria la acción de la enzima glucógeno fosforilasa, que se encargará de ir liberando moléculas de glucosa de los extremos de las cadenas de glucógeno. Para hacer su acción, la glucógeno fosforilasa utiliza un proceso llamado fosforólisis, en el que emplea un fosfato inorgánico para romper los enlaces alfa 1,4 que hay entre glucosa. Mediante este proceso, la glucosa es liberada como glucosa 1-fosfato. La glucógeno fosforilasa no es capaz de romper los enlaces alfa 1,6 que se encuentran en donde están las ramificaciones del glucógeno. Cuando la enzima llega a 4 glucosas antes del punto de ramificación, se detiene y no puede continuar. Es entonces cuando actúa la enzima desramificadora del glucógeno. Esta enzima tiene dos funciones. Primero, toma 3 de las moléculas de glucosa en la ramificación y las añade a la cadena adyacente. Esto deja a la ramificación con una sola molécula de glucosa. A continuación, la enzima desramificadora puede romper el enlace alfa 1,6, liberando una molécula de glucosa y permitiendo que la glucógeno fosforilasa siga su trabajo. La glucosa 1-fosfato producida por la glucógeno fosforilasa puede ser incorporada a la glucólisis. Para esto, la enzima fosfoglucoputasa se encarga de cambiar de posición el fosfato, obteniendo glucosa 6-fosfato. Esta molécula ya puede entrar a la glucólisis. El glucógeno del hígado sirve también para mantener los niveles de glucosa en sangre de forma adecuada. Para lograr esto, los hepatocitos, que son las células del hígado, convierten la glucosa 6-fosfato en glucosa, con ayuda de la enzima glucosa 6-fosfatasa. La glucosa entonces puede ser transportada hacia la sangre y después a los tejidos del cuerpo en donde se necesite. Bien. ¿Lo vieron? ¿Lo entendieron así? ¿Sí? Vamos a ver, entonces, ahora la glucogenogénesis, la síntesis de glucógeno, ¿está? A ver. A ver ahí. De cadenas cortas y ramificadas formadas de polímeros. Ahí. De cadenas cortas y ramificadas formadas de glucosa. Se encuentra predominantemente en el hígado y en los músculos. Sirve como reserva de glucosa para el organismo. Las moléculas de glucosa en el glucógeno se encuentran unidas mediante enlaces covalentes entre el carbono 1 de una molécula de glucosa y el carbono 4 de otra. Para formar glucógeno, la glucosa debe estar en su conformación alfa, es decir, con el OH del carbono 1 posicionado en sentido contrario al grupo CH2OH de la molécula. Así, a este tipo de enlace se le conoce como enlace alfa 1,4. La molécula de glucógeno está ramificada y en las ramificaciones el enlace covalente es diferente. Aquí el carbono 1 de una alfa glucosa se encuentra unido al carbono 6 de otra y al enlace se le nombra alfa 1,6. Para que las moléculas de glucosa puedan ser convertidas en glucógeno, primero deben modificarse. El primer paso consiste en que la enzima hexoquinasa
fosforila la molécula en el carbono 6 para formar glucosa 6-fosfato. Después, la fosfoglucoputasa transferirá el fosfato al carbono 1, haciendo glucosa 1-fosfato. Esto servirá para que la enzima UDP-glucosa pirofosforilasa sea capaz de unir una molécula de UDP a la glucosa. Esto lo logra eliminando un fosfato de la glucosa y uno del UDP, por lo que la molécula de glucosa queda unida a UDP y se liberan ambos fosfatos juntos en la forma de pirofosfato. Las moléculas de UDP-glucosa ya pueden ser añadidas a una cadena de glucógeno, pero para crear una molécula de glucógeno desde cero, no se puede simplemente ir juntando glucosa. Primero, se necesita una molécula iniciadora, que es la proteína glucogenina. La glucogenina toma una UDP-glucosa del medio y la une covalentemente a su estructura, liberando el UDP. A partir de esta glucosa, la glucogenina podrá seguir añadiendo moléculas de glucosa a su estructura, tomando UDP-glucosa del medio y uniéndola a la glucosa que ya tenía mediante enlaces alfa-1,4. Cuando tenga aproximadamente unas 6 moléculas de glucosa unidas, la glucogenina dejará de ser la encargada de seguir añadiendo glucosas a la estructura. Ahora, este trabajo será realizado por la glucógeno-sintasa. Esta enzima puede extender la cadena naciente de glucógeno, añadiendo glucosas mediante enlaces alfa-1,4. Pero recordemos que el glucógeno es una molécula ramificada y la glucógeno-sintasa solo puede seguir su trabajo de forma lineal. Para formar las ramas de la molécula, existe la enzima llamada 1,4,1,6-amilotransglicosidasa, también conocida como enzima ramificadora del glucógeno. Esta enzima rompe unos 6 o 7 residuos de glucosa de una cadena que tenga 11 residuos aproximadamente. Toma esta pequeña cadena de glucosas y une el carbono 1 de la primera glucosa de la cadena con el carbono 6 de alguna otra glucosa que ya esté incorporada en el glucógeno. La ramificación, así como la cadena original, pueden seguir creciendo con ayuda de la glucógeno-sintasa, y nuevas ramas se irán creando con la enzima ramificadora, hasta obtener una molécula de glucógeno completa que normalmente tiene unas 55.000 moléculas de glucosa. Bueno, gente, ¿estamos? ¿Sí? Bien. Lo que ustedes van a hacer, ya quedan 10 minutitos, es revisar ese link que les puse ahí en la presentación, o a partir de los libros también, y resolver los cuestionarios que quedaron sin resolver, ¿sí? El primero de la glucogenólisis y este último de la glucogenogénesis. Entonces, mañana tendremos que avanzar con eso y poder ir corrigiendo a medida que lo van resolviendo. ¿Está? Bueno, profe. Bueno, mañana los chicos que estén en el aula traten de llevar computadoras o conseguir ahí en el colegio para poder trabajar y mandarme por mail algún trabajo ya esbozado, si no es el final, como para que podamos interaccionar mejor. ¿Está? Mañana tenemos de nuevo virtual, profe. Sí, sí, también virtual. Bueno, profe. Ay, no los escucho, los del aula. ¿Cuánto tiempo tiene que estar aclarada para saber si venimos a la clase o directamente la podemos tomar en casa? Mañana seguro vamos a tener virtual. Ya después no sabría decirles más allá. ¿En serio?
Sí,